Antes de que algo funcione, hay muchas cosas pasando. Decisiones pequeñas, momentos y procesos diferentes entre unos y otros. Para hablar un poco más de ello, hemos creado este espacio. Esto es Rueda Libre Podcast. Aquí hablaremos con la intención de identificarnos, entendernos y crear comunidad. Esto no va de fórmulas mágicas. Esto se trata de la realidad que nadie ve, pero que a todos nos conecta. Bienvenidos a Rueda Libre Podcast. Hoy estamos con un hermano acá de la casa, Emanuel Báez. Gracias, hermano, por venir. Teníamos esto pendiente desde hace rato. Gracias por estar aquí. En verdad, para toda la familia aquí de Rueda Libre, es un placer tenerte acá, escuchar de tu palabra, tu experiencia, cómo te va hoy en día. Creo que durante todo este tiempo, más que un cliente, también con la constancia que has tenido acá, te has convertido en un pana. Eres una persona muy de pinga, muy tratable y bueno, gracias por venir. Bueno. Tienes esta cámara para que te presentes. Gracias a ustedes, gracias a todo el equipo, porque esto es un gran equipo, lo veo desde que llegué y verlos aquí reunidos pues es súper chévere, ¿no? Se siente raro, porque estoy viniendo al estudio y siempre cargo mis equipos, mi maleta, porque vengo a hacer trabajo, entonces me siento raro aquí así como que, y el grillito sonando, ¿sí? Pues, entonces, pero es fino, porque que te inviten a este tipo de cosas, este es el primer podcast que hago, entonces es súper interesante, tengo expectativas altas, porque qué chévere que siendo el primero sea entre colegas. Siempre te invitan a otros tipos de entrevistas y pocas, pero que sea entre colegas, pues es algo que por lo menos a mí me va a quedar para toda la vida. Buenísimo, mano. Bueno, bien que lo tomes así, nosotros también lo tomamos de la misma manera. Digamos que el punto donde nosotros nos encontramos más allá de la profesión es que nosotros entendemos que aquí hay una comunidad que nosotros sí la vemos, que nosotros le prestamos atención, que queremos crear y contribuir para ella de alguna manera. Y bueno, y para eso son proyectos como este, man, para que personas como tú puedan a través de su experiencia compartir las cosas que han vivido, las que no han vivido, las buenas y las no tan buenas, que al final todo esto es un aprendizaje y bueno, y por qué no compartirlo, ¿no? Así es. Hablando de eso entonces, cuéntanos un poquito, digamos, de tus inicios. Una vez me acuerdo que hablamos de eso y me contaste un poquito de cómo había sido tu experiencia. Tú no eres de Caracas, ¿no? No. ¿De dónde eres tú? Yo soy de Gochilandia. De Gochilandia, okay. De San Cristóbal y pues bueno, hace ya 9 años que llegué aquí a Caracas. Ya luego de haber hecho cosas en mi estado, pues sentía como ese impulsito de decir, quiero tocar la capital. Okay. Y en ese tiempo estábamos en tema situación país, que estaba la diáspora y pues bueno, muchos amigos afuera me decían, vete del país porque yéndote del país pues vas a poder lograr muchas cosas. Pero la meta que yo tenía era tocar la capital. O sea, yo veía las producciones, que obviamente en cuanto a referente a mi nicho se veían las producciones fotográficas de Miss Venezuela y todo lo demás, y yo decía, yo quiero estar allí, yo quiero llegar a Caracas, y todo el mundo con quien lo hablaba, me decían, ¿de verdad tú te piensas ir a Caracas? ¿Cómo están las cosas? Y yo sí, yo quiero irme, o sea, quiero probar, quiero intentar, y creo que esa determinación de agarrar mis maleticas llenas de sueños y empezar a vivir, que comencé viviendo en La Guaira, y en Catialamar, adentro, y agarrar esa bucetica, subir, tocar puertas aquí, empezar a trabajar con maquilladores, con estilistas, devolverme a las 3 de la tarde, porque si yo me devolvía después de las 3 de la tarde era caótico llegar a La Guaira. Entonces, lo más bonito de todo eso es que mientras que subía en esa buceta y empezaba a ver las pancartas, las vallas aquí, siempre me declaraba muchas cosas y decía que mi trabajo fotográfico iba a estar en esas vallas fotográficas y pues allí empecé a trabajar en eso. ¿No? Poco a poco se ha logrado. Así bueno, es. Fíjate que es ahí donde está el valor del trabajo, ¿no? Cuando tú empiezas y miras hacia atrás y te das cuenta de las cosas que hay que hacer, pues las cosas que hay que hacer como todos para poder lograr tus metas y perseguir tus sueños, ¿no? Que bueno, que no es nada fácil, pero con constancia se logra. Exactamente. Hay algo que caracteriza tu trabajo, man, que es estas fotografías de reinas, de mises, que están más ambientadas hacia esta estética específica, ¿no? ¿Cuándo o en qué momento de tu vida tú sentiste que esa era la dirección? O sea, ¿por qué específicamente las misas, pues, como tal? Mira, yo creo que soy creyente de las cosas que coloca Dios en el destino, y pues yo empecé a trabajar
en San Cristóbal haciendo fotos a amigos comunes a mi alrededor y empecé a hacerlo y pues obviamente nuestro país está muy ligado a los concursos de belleza. En cualquier rincón de nuestro país hay alguna organización que se dedica a hacer concursos de belleza y pues bueno, ese nuevo talento que se estaba creando, pues una organización de allá se interesó en mí y yo dije, bueno, ¿por qué no hacerlo? Sin embargo, traía esa pullita, esa espinita de estar viendo todo lo que se hacía con el Miss Venezuela, porque yo de chiquito veía el Miss Venezuela escondido de mi mamá. Entonces ya por ahí viene todo. Entonces tenía esas ganas, veía en ese tiempo los foros de belleza que se hacían y las producciones fotográficas, y cuando se me presenta esa oportunidad con esa organización de belleza, pues obviamente sin tener la experiencia, me lancé por allí. Y al ver los resultados, al ver que la organización, viendo que yo no tenía la experiencia pero daba un buen resultado, empecé a ver lo que era lo que me gustaba. Y ya ver que otras candidatas empezaban a buscar mi trabajo y yo empecé a monetizar eso, pues verga, fue algo que de verdad me gustó y desde allí empezó. ¿Tú comenzaste directamente ya con la organización Miss Venezuela aquí en Caracas o no. hiciste algo allá en San Cristóbal? No, allá en San Cristóbal empecé con regionales de concursos que traían para acá, para otros concursos, pero no para el Miss Venezuela. Fui creciendo, fui dándole, invertí en mis equipos, en Flash y vaina, empecé a trabajar con misses que ya habían participado en Miss Venezuela, que iban a San Cristóbal, y ahí se empezó a hacer como más creíble el trabajo que yo estaba haciendo. Ya cuando yo toqué ya un Miss Táchira, un regional del Miss Táchira y eso, pues ahí fue donde yo puse como que ya quería estar aquí en Caracas. ¿Y por qué esa estética? ¿Por qué las Misses? O sea, ¿qué había ahí que llamó la atención en ti como fotógrafo? Mira, a mí me encanta, como te lo dije en un principio, me encanta desde que empecé a ver todo lo que se hacía en el Miss Venezuela, incluso admiraba el trabajo de otros fotógrafos que en sus tiempos realizaban producciones espectaculares para el Miss Venezuela. Eso era lo que a mí me estaba llamando la atención, y que se me presentara esa oportunidad con esa organización, lo empecé a desarrollar hasta que ya llegué al punto de que yo dije, esto es lo mío, el poder enmarcar la belleza de la mujer venezolana, en hacer que una niña que netamente no era Miss y ese día eran sus fotos oficiales a un concurso y yo retratarla y hacer relucir todo el trabajo de un equipo y llegar a ese resultado final, es algo que siempre lo dije, o sea, es en donde quiero estar. ¿Y se te ha hecho fácil trabajar en esas grandes producciones? O sea, típico que cuando uno se enfrenta a los inicios con estas producciones donde sabes que hay maquilladores, estilistas y a veces hasta más de un maquillador y más de un estilismo, como en estos casos tuyos que son equipos grandísimos. ¿Cómo te enfrentas tú a este contacto con equipos tan grandes? Mira, al principio era fuerte cuando llegué aquí a Caracas, porque obviamente tú estás tratando de hacer de que tu nombre se dé a conocer, tu forma de trabajar, la gente está a la expectativa, cómo trabaja él, cómo lo hace, cómo se desenvuelve, cómo habla con los demás. Pero a medida que fui teniendo más trabajos y más credibilidad en eso, pues ahorita se llega a un momento que a donde uno llega, pues ya la gente alrededor confía en lo que tú vas a hacer. Vuelvo y lo repito, al principio no pasaba así. Al principio yo me encontraba con muchas puertas cerradas, me encontraba con mucha gente que subestimaba lo que yo hacía, y yo creo que eso no pasa solamente en esta área, pasa en todas las áreas, en todas las áreas laborales, pero el gustico de esto, lo rico de eso es que eso te lleva a crear una nueva versión de ti, a crear esa credibilidad delante de los demás. Entonces actualmente ya se me hace un poco más fácil cuando entro a hacer este tipo de producciones con concursos de belleza, porque literalmente están confiando en lo que tú le vas a entregar o lo que tú le estás planteando, y llegar al resultado final de lo que ellos quieren, pues ya eso lo afirma todo. Claro, entiendo que esos resultados finales que tú en este momento aportas a estas grandes corporaciones que se dedican al mundo de la belleza en Venezuela, bueno, están gracias a que tú has creado una autoridad en todo esto, gracias al recorrido que tú has tenido. Pero bueno, no deja de haber otros colegas que también se dedican también a la misma fotografía. ¿Qué piensas tú que hay en tu trabajo o digamos, vamos a ponerlo desde otra perspectiva? ¿Qué piensas tú que aporta tu trabajo a estas misses que no podría aportar el de otro fotógrafo? Mira, yo siento que en cuanto a mi trabajo, lo que yo hago y lo que me gusta que ya sea como mi sello es la iluminación. La iluminación, que sea una iluminación limpia, y hoy en día con todas las herramientas que tenemos, una postproducción también limpia.
porque no es solamente, ay, es el Manuel Báez el que está haciendo el trabajo y terminó de plasmar allí. Es el trabajo del diseñador, del maquillador, del estilista, del orfebre, de la producción como tal. Y si tú descuidas esos términos en cuanto a iluminación, esas técnicas de iluminación o de retoque, estás echando a perder literalmente todo. Claro. Entonces, cuando yo voy a hacer ese tipo de trabajos, quiero que lo que más resalte es eso, que hay una luz limpia. Tal vez para otro tipo de fotos influyan las sombras, una luz más dura, dependiendo de la idea, pero en cuanto a belleza, yo siento que es lo que más se debería de cuidar. Y también el tema muy importante, porque si nos vamos para el plano editorial, mientras más desenfadadas las cosas, mejor. Claro. Pero en cuanto a las mises, cada nivel de detalle cuenta. Sí, o sea, una estética muy marcada. Una mala pestaña, un rotico del vestido hay que arreglarlo, armónicamente el cuerpo de la mujer porque te transformas en cirujano plástico, porque si bien es cierto, estamos en el mundo de la belleza y el mundo de la belleza vende una perfección que muchas veces no está, pero es lo que literalmente se tiene que vender, pero haciéndose todo de manera ordenada y limpia, sin exagerar. Claro. Bueno, fíjate que todo esto que tú hablas me hace entender de que hay unas herramientas y una capacitación técnica que tú debes tener, ¿no? Para poder desenvolverte en esta estética, valga la redundancia, que te exige iluminación, que te exige un retoque. ¿Cuáles son estos implementos o estas herramientas técnicas que tú utilizas para tu desempeño en este tipo de producciones? Ejemplo que como los flash. Sí, o sea, exacto, sí. Mi flash, o sea, yo siento que cuando empecé practicaba mucho lo que era la foto en exteriores porque obviamente no contaba con mis equipos de flash, pero a medida que me fui entrando en ellos y lo fui estudiando y le fui agarrando como ese punto dulce, creo que son una de las herramientas más importantes para este tipo de producciones. Sin embargo, también pasé mucho tiempo, si yo les soy sincero, técnicamente en Manuel Báez no nació aprendido, tampoco se formó en la escuela o en la universidad más importante que puede haber del país. En Manuel Báez se ha ido formando empíricamente, ensayo y error, práctica, mucha práctica, que obviamente esa práctica te lleva a leer, te lleva a analizar, te lleva a buscar el porqué de esto, el porqué de lo otro, para poder llegar al resultado que se quiere. Entonces fueron muchas horas también aprendiendo a manejar un programa como Photoshop, que hoy en día la gente pretende aprenderlo a usar en 2x3, y es una herramienta que tienes que estudiarla, así como el videógrafo también tiene que aprender a conocer bien ese programa. Entonces siento que más allá de la cámara que puedas tener, es también la iluminación y aprender también de retoque. Sí, justamente por eso te hago la pregunta. No para hacerle entender a los demás que necesitas tener ciertos equipos específicos. Creo que también con poco puedes hacer mucho. Exactamente. Entendiendo de que, bueno, en el camino tú vas a ir labrando tu propio estilo, tu retoque, ¿entiendes? Puedes tener una buena iluminación y un mal retoque, que suele pasar muchísimo, o viceversa. Sí. En verdad, cada camino es súper diferente y creo que es lo lindo de todo esto, ¿no? Que cada uno puede encontrar dentro de todo este medio su puesto, su lugar, ¿no? Dentro de todo este medio. Exacto. Yo siento que tú has logrado un lugar en este medio. Creo que hay mucha gente que confía en tu trabajo y bueno, y por razones obvias, yo creo que en verdad sí es así como tú te haces referencia a tu trabajo. Creo que también desde aquí lo veo así. Es bastante limpio, es súper pulcro, o sea, logras ver rostros súper iluminados, que en esta estética es lo que se quiere, ¿no? ¿Qué te ha dejado todo esto hasta este momento? O sea, este primer contacto que has tenido hasta el Emmanuel de ahorita, desde que empezó allá en Gochilandia hasta este punto, ¿qué sientes que es lo que te ha permitido o que te ha dado crecimiento más espiritual y mentalmente? Mira, yo siento que lo que me ha dado es una madurez increíble. El que mi profesión me haya hecho salir de mi casa, de mi pueblo, de mi estado, y llegar a una capital, a la ciudad de concreto, o sea, es increíble. Y muchas veces me pongo a recordar el camino, cómo se llegó, a dónde estoy, esas personas que muchas veces te dijeron no y utilizaste ese no para poder crear una nueva versión de ti, no desde el rencor,
Claro. sino de aprendizaje. Siempre Claro. lo tomé con un aprendizaje. Tal vez en este momento no puedas hacer esto. Bueno, voy a empezar a practicar eso Exactamente. y hacerlo y buscar ser la mejor versión en eso. Claro. Y lo hablábamos ahorita hace rato, que es necesario todas las cosas que te pasen Claro. para poder aprender de eso. Espiritualmente, mira, siempre he creído en Dios y en todas las cosas que presentan en el camino. Mi familia también es muy creyente, entonces esa unión familiar también desde allá, el estar conmigo para poder dar fuerzas, porque no es fácil. Literalmente venirse desde un estado y estar acá es como cuando te vas igual del país. Claro. ¿Sabes? Llegar a una ciudad solo, empezar a caminar, empezar a darle. Hoy en día muchos chicos se frustran porque quieren todo ya. Yo quiero ser ya esto, ¿cómo lo haces? ¿Qué cámara usas? ¿Cómo editas? Dime cómo lo haces. Y siempre les aconsejo eso, todo tiene su tiempo. O sea, tú vas a llegar a ser igual a lo que yo estoy haciendo ahorita, porque todo tiene como su espacio y su tiempo. Tiene su momento, No hay claro. que correr, no hay que desesperarse. Lo hablamos también ahorita de los clientes, que en algún momento trabajas con un cliente y de repente buscan a otro porque ya tú cumpliste tu ciclo allí. Claro. Entonces, todo ese recorrido que ha pasado para poder llegar a esta madurez es increíble, porque te ayuda a dominar nuevos escenarios, Claro. a poder controlar situaciones con clientes. Yo antes de ser fotógrafo también fui pizzero, mesonero, o sea, trabajé de todo, ayudante de cocina, y renegaba del trato de un jefe de recursos humanos. Llegaba a la casa cuando vivía en San Cristóbal y yo decía, no quiero ir más, susurrándole en los dientes. Y mi mamá me decía, tienes que quedarte tranquilo, porque el día que tú quieras ser el profesional que tú quieras ser, te están forjando el carácter, te están tratando el carácter. Y siento que todo eso que me pasó desde allá hasta aquí, eso me ha ayudado para poder tratar hoy en día con los clientes que he podido tratar. Claro, bueno, y también has cosechado una personalidad, ¿no? Con Sí. todo esto, un carácter y unos fundamentos que te dan como cierta fuerza y valor para, bueno, para poder asumir y, digamos, sobrevivir en Así en este medio, específicamente en el que tú laboras, pues, que es en el de las misas, en el que estamos conversando. Ese medio es bastante criticado, siempre existe el comentario, siempre existe el quien juzga y quien no juzga. O sea, hay muchas personas que se dan ese permiso, ¿no? Sí, bueno, eso ha estado... ¿Cómo manejas esa parte? Eso ha estado en el antes y en el ahora, solamente que con ese tema ahora de las redes sociales, pues estamos más expuestos a ese tipo de comentarios, que alguno que da una opinión mala, pues lo sigue un poco de personas más en cuanto a esa opinión. Pero hay personas que literalmente te dicen, ay, yo no le hago caso a ese tipo de comentarios. Yo siento que yo soy el tipo de personas que yo a veces veo y analizo qué se está comentando, porque a lo mejor allí hay algo que te pueda decir dónde tú puedas estar cometiendo un error. Claro, algo donde puedes mejorar. Porque uno a veces cree que uno se las está sabiendo todas, yo lo reconozco, pero tal vez en un tipo, como hay otros comentarios que no, o sea, se borran, se quitan porque de verdad que no tienen nada. Pero si hay un punto exacto donde hay algunas personas donde te dicen, mira, hey, cuidado con esto, y uno ve y uno dice, cónchale, sí, es cierto, para la próxima tratar de cuidar ese tipo de detalles, pues. Claro. Entonces, y si nos vamos al plano laboral, pues siempre está el tipo de personas que, si no estuvieron en esa producción, si no hicieron algo en esa producción donde tú trabajaste, pues simple y llanamente va a haber un comentario vacío y negativo desde su perspectiva, porque no estuvo y no estará. Pero si están y están en esa producción, todo les parece bello, todo les parece perfecto y todo te lo comunican positivamente. Entonces, es saber de dónde viene esa crítica, es saber de qué profesional viene. Si a mí un fotógrafo, el más reconocido a nivel mundial, habla de mi trabajo y ve algo, yo digo, coño, chévere, se puede decir coño. Tranquilo, estás en un podcast, puedes decir coño, entonces, puedes decir cónchale, cosa. que te lo diga, chévere, pero una persona que no ha edificado nada en su vida y que te venga a hacer un comentario con todo lo que ya tú has pasado en tu vida, con todo lo que tú has creado, ¿vale la pena escuchar? Yo creo que no. Sí, claro. Entonces, o sea, yo siempre he pensado que
los comentarios son solo eso, son Exacto, comentarios, ¿no? Cómo tú lo asumes es ahí donde te afecta, ¿no? O sea, si tú sientes que puedes encontrar algo en ese comentario, sea bueno o malo, eso va a depender literalmente de la perspectiva o cómo uno lo lee, ¿no? Pero bueno, es nuestra decisión de cómo te afecta, ¿no? Cómo te afecta. Creo que a veces estamos tan ocupados que no nos da chance tampoco de eso, uno está muy ocupado en crecer, en compartir su experiencia, en trabajar en proyectos como estos, ¿no? De trabajar y trabajar para crecer. Mantenerse ¿no? ocupado. Pero sí es importantísimo, de verdad, y pienso que uno tiene que construir un carácter, ¿no? Vas construyendo un carácter y sabes con quién sí, sabes con quién no, sabes con quién sí volverías a trabajar, con quién no volverías a trabajar. Exactamente, pero desde el respeto. Claro. Porque también se ha visto, o sea, de colegas que te dicen un no, pero es un no porque son simplemente ellos. O sea, yo siento que cuando yo decido trabajar con un equipo es porque sé que ese equipo me puede ofrecer lo que yo necesito para poder llegar al resultado que es. También siempre estoy abierto a trabajar con personas nuevas, con talentos nuevos, porque tal vez de allí, de ese talento nuevo con el que estás trabajando, también se puede obtener buenos resultados. Claro. Como también he tenido mis experiencias, que también he podido trabajar con equipos fabulosos y que de repente no se logra el objetivo o no se logra esa armonía laboral que uno a veces necesita para poder llegar también a ese resultado. Así es. O sea, sientes que de algún modo la opinión pública, en este caso en Miss Venezuela, que es algo tan expuesto, digámoslo así, pesa sobre tu trabajo. Mira, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque al igual como le pasan a las candidatas, como le pasa hasta a la misma directiva, recibir ese tipo de comentarios llega en un momento en que te pueden tanto afectar como también te pueden motivar dependiendo de cómo venga esos comentarios, ¿me entiendes? Yo por lo menos hace 2 años atrás hice una producción de unas fotos, que obviamente la organización me pide cómo quieren las fotos, y pues obviamente el público que sigue el Miss Venezuela durante décadas y años, pues siempre son como líderes en opinar qué es lo que quieren o qué es lo que no quieren ver. Claro. Entonces, simple y llanamente hay a veces producciones de fotógrafos que pueden gustar, como no pueden gustar, pero todo eso te enseña a que debes ir a un siguiente nivel. Cuando te vuelven a dar esa responsabilidad, poder manejar un poco más esas cosas para que no te vuelvan a pasar, y cuando salga el resultado en redes, pues trates de complacer un poco las exigencias de ese público, porque es un público fuerte. Exigente, ¿no? Sí. Fuerte, bueno, fuerte. Es que justamente eso te lo da esa exposición, ¿no? Exactamente. Estás, obviamente, como lo dice la palabra, estás más expuesto no solamente a las miradas, sino también a los comentarios, buenos o malos, no importa. Pero sí, hay como volvemos, siempre hay un crecimiento ahí en todo esto. Sabes que hay un tema que quería hablar contigo, porque ya lo habíamos conversado antes aquí, como que tras cámaras y tal, que son cómo uno a través de la experiencia empieza a presupuestar tu trabajo, ¿no? Y más allá del costo, que no es lo importante en todo esto, es cómo valorar tu propio trabajo, ¿no? Creo que el valor se da a medida del tiempo que vienes trabajando en esto. Lo hablábamos también de la inversión de los equipos, que mucha gente dice, ay, bueno, sí, el que tiene más equipos, pero ajá, eso a mí no me interesa. Hay clientes que te pueden decir eso. Claro. Pero a medida que tú vas trabajando todos los años en eso y vas evolucionando en cuanto a tu resultado, cuando un cliente te busca es porque sencillamente quiere lo que tú estás haciendo. O sea, molda en ese momento a lo que tú estás haciendo. Y eso tiene un valor chévere, que de repente, como también lo estábamos hablando ahorita, contraten a otro fotógrafo que a lo mejor viva con sus papás, lo haga de manera freelance, y cualquier tipo de ganancia que llegue a su vida, pues es relativamente bien. Pero ya por lo menos fotógrafos como tú, yo, tenemos responsabilidades, tenemos familias, tenemos cosas diarias que hacer, entonces se le da el valor, relación-precio también a lo que yo vivo, mis gastos mensuales, o sea, todo tiene como esa relación. Claro. Entonces, que venga un cliente a decirte a ti, no, mira, yo tengo tanto. Ah, pero si eso no se amolda a lo que tú estás pagando, claro, ¿sabes? Cobrando. Entonces, es como que es darle ese valor. Yo a veces hablo con chicos que están comenzando, y el mensaje que yo les doy es eso, denle valor a su trabajo. Claro. Está bien, no es un tema de que te voy a sacar los ojos, te los voy a sacar y chévere, porque también hay otros
colegas que cobran sus fotos carísimas. Pero mientras lo que Emmanuel esté cobrando me sirva para estar bien, para invertir en mis próximos equipos y vivir bien, que mi familia esté bien, mira, creo que es lo mejor que hay. Totalmente. Yo recuerdo cuando me hacía también esa pregunta, la persona con la que yo trabajaba, a la que le asistía, él me decía, brother, tú siempre tienes que cobrar algo. Eso sí es algo que tienes que estar como muy claro. Siempre tiene que haber un intercambio. Nunca puede ser de gratis. Digamos que al inicio uno a veces hace cosas por intercambio, no de gratis, por intercambio. Pero tienes que ir entendiendo que eso primero es una cosa que no te debería importar, porque mi trabajo no cuesta igual que el tuyo, ni el otro, ni el del otro, ni el del otro. Yo creo que todas esas necesidades crecen de las tuyas propias, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades que tú tienes en tu casa, tus necesidades personales, y qué aporte o con qué herramientas trabajas tú que sabes que pueda darle aún también mayor valor al contenido que espera este cliente, ¿no? Exacto. Y fíjate, ahorita que estábamos también tocando este tema de los intercambios. Yo tengo alrededor de 10, 12 años trabajando y trabajar con marcas como el Miss Venezuela, el Miss Supranational, todo ese tipo de concursos que son fuertes en nuestro país, son trabajos que literalmente siempre se terminan haciendo por intercambio porque te ofrecen la plataforma, te ofrecen esa ventana para que puedas mostrar tu trabajo. Hay personas que no están de acuerdo, que no paguen o X o Y, pero ejemplo, a mí Emmanuel Báez me ha servido, porque si yo te dijera que yo tengo alrededor de 7 años trabajando, ejemplo, con la organización, que me llaman y hago los trabajos, para mí se representa un reto. Para mí es una oportunidad de llevar mi trabajo a un siguiente nivel. Porque lo comentaba en estos días con un maquillador muy reconocido aquí de la ciudad, cuando te dice para crear contenido, vamos a hacer contenido que pueda servir para tus redes, para X cosas. Yo se lo decía, qué bueno hacer este tipo de trabajos, este intercambio, porque son los que te prueban. Tal vez en tu día a día cuando trabajas con clientes no puedes aplicar esas técnicas de edición o una iluminación diferente porque el cliente te está pidiendo algo básico que ya tú manejas. Algo específico. Y literalmente es casi que lo que haces siempre. Entonces cuando vienen este tipo de intercambio, que lo decides tú mismo y lo eliges tú mismo, no es que te los impongan, porque cuando te los imponen ya de ahí todo comienza mal. Pero cuando te dicen, ¿quieres? O sea, hay apertura exacto, también ahí. Exacto, y uno lo estudia, para mí representa un reto, que hoy en la actualidad yo también lo puedo decir, porque muchos se pueden lavar la cara y dicen, no, yo no hago intercambios, yo no, porque yo no vivo eso, no. Para mí hoy en día, los intercambios que yo decido hacer es porque para mí representan un reto. Para poder, ejemplo, tal vez tú estás haciendo unas fotos en ese momento y probaste una iluminación que nunca antes la habías probado y tú dices, verga, me salió chévere, ahora vamos a implementar esa iluminación a partir de esto que pasó en otros trabajos. Entonces, no le veo mal ese tema de los intercambios, porque vuelvo y te lo repito, para mí da ese reto. Bueno, es como un reto diario. Que te puede yo creo que cerrar la puerta a los intercambios no es una buena decisión. Exacto. Definitivamente lo que importa aquí es cómo tú utilizas eso, ¿no? Exacto. Ese intercambio, por ejemplo, a ti te ha funcionado. Obviamente yo también en algunos momentos, dependiendo del proyecto, ¿no? Si el proyecto se alinea con lo que yo quiero, si yo veo que de alguna manera puedo sacarle provecho, más allá del dinero, con la exposición y con la gente que también voy a trabajar, ¿no? Porque es típico que también puedes conseguirte con tus otros colegas. Y bueno, ¿y por qué no hacerlo? ¿Me entiendes? También sí significa un reto, sí significa crecimiento, significa muchísimas cosas. Entonces yo creo que en verdad que el que piense que los intercambios no son buenos, en verdad no tiene ni idea. Nunca le han hecho un intercambio que le funcione como tal, ¿no? Porque no solamente es como que gratis, sino que también tiene que haber ahí un acuerdo mutuo. Sí, y más con esta plataforma que maneja tanta gente. Y más allá de eso, ¿cuántas mises no terminaron siendo tus clientas? Tal cual. Quizás al principio, como todo, uno tiende a ser permisivo con algunas cosas. Pero ya después que tú, ya tuviste ese contacto con esos intercambios, ya tú empiezas a decir que no. Y ya, no, mira, no me interesa y listo, pues no pasa nada. Y al trabajar obviamente con eso, todos los concursos que puedan estar, por no denigrar o decir que están más abajo, pero que están en ese plan evolutivo de llevar la belleza a un nivel,
son los que te contratan, son los que confían en ti, son los que, mira, tú hiciste este trabajo con esta Miss, yo quiero esto en mi organización. Sí. Es que muchas veces ni le prestan atención al precio. Claro. O sea, te buscan porque quieren eso específicamente y porque confían en eso. Claro. Entonces una cosa lleva a la otra. Claro, bueno, es que tú ya has logrado un posicionamiento, entonces ya ahí eso te ve como una autoridad que puede decir no, puede negociar, puede no hacerlo, ya eso depende ya directamente de lo que tú decías y de lo que te convenga para el momento. Bueno, me parece arrechísimo que también que tuviste hace poco una experiencia internacional, que hiciste algo con el universo, ¿no? Cuéntame un poquito de esa experiencia. Bueno, eso también lo hablábamos ahorita detrás de cámara, que muchas veces hacemos cosas sin plantearnos ejemplo, ay, ¿cómo te ves tú en 5 años? Y eso fue una oportunidad que llegó sin yo buscarla. Incluso yo decía, verga, esta oportunidad va a llegar cuando yo ya esté más viejito, cabello canoso, o X o Y. Pero volvemos al caso de esta palabra del intercambio, haciendo un trabajo con un amigo, se presenta la oportunidad, que viene el que es o era director creativo del Miss Universo en ese momento, viene a dictar un masterclass acá, y engloba a todos los maquilladores para llevarse los que ganen allí, se los llevaba al Miss Universo. ¿Dónde, en qué país fue? En El Salvador. En El Salvador, ok. Y entonces yo veía esa algarabía de que todos los maquilladores se estaban preparando para ese, y entonces yo decía, venga, o sea, todos, porque yo con la mayoría de los maquilladores, estilistas, me las llevo muy bien. Y yo decía, ay, me gustaría como ir a eso para ver cómo se ve, a ver qué pasa. O sea, nunca tuve la intención de que se lo van a llevar a él, me van a llevar a mí. No, o sea, nunca la tuve. Solamente quería como ir a ver cómo era el proceso, si era un belleza latina, esto, como tipo Osmel que decide o te rompe el contrato, ¿sabes? Pero versión estilista de una vaina así. Y hablo con una muchacha venezolana que trabaja con él, y yo le comento, Yamile se llama ella, yo le digo, Yami, ¿qué posibilidad hay de que yo vaya al masterclass para ver? Porque veo que todos los amigos míos se están como movilizando para estar y me gustaría como ver, ir de espectador ese día, a lo mejor no estoy haciendo nada, y voy y lo veo. Y ella me dice, Emmanuel, tengo los cabellos erizados, que tú me escribas y me digas que quieres ir. Justamente yo estaba buscando un fotógrafo que pudiera retratar o sacarlo bonito en cuanto a fotografías de ese masterclass, y que me acabes de escribir justamente yo pensando en esto, es cosa de Dios. Y yo le digo, bueno... Las causalidades de la vida. Exacto, yo le digo, bueno, ya, pues, si me necesitas, pues chévere, vamos a estar. Yo nunca he hecho fotos sociales, y ese creo que es lo que se maneja ese día, la fotografía social, ver lo que está pasando en ese momento. Y bueno, me preparé. Me comentan para hacer una foto a la modelo que maquillan en ese momento, y hacer como un backstage, como que si fuera un detrás de escenario, y estar maquillando a la chica, y yo hago las fotos. Al director del masterclass le gusta, a Andrés Felipe le gusta, y yo empiezo a ver la cuestión de que están eligiendo ya todos los maquilladores, va, fulanito va, no sé qué, y la gente, todos gritaban y vaina, y yo así, coño, se sentiría chévere ir, ¿no? Y me fui. Yo ese día me fui, o sea, todos los que se fueron para el universo, que entre esos estaban muy grandes amigos, y yo me quedé como que, ay, qué fino sería ir al Miss Universo, ¿no? Vivir esa experiencia, si sea una vez en la vida, porque trabajando con este mundo de belleza, con las Misses, llegar al Miss Universo es como que como tu tesis final allí, pues, ¿no? Bueno, pasaron como alrededor de 1 o 2 meses, y yo estaba saliendo justamente una pauta de acá, de hacer una foto, y estaba saliendo de aquí, de Rueda Libre. ¿Rueda Libre qué? Estudio. Porque estamos en el podcast. Y estaba saliendo con Alexander, mi amigo, y recibo una llamada de Yamile. Y me dice, Manuel, te tengo una noticia. Debido al trabajo que hiciste ese día con la modelo y todo lo demás, a Andrés Felipe le gustaría que tú estuvieras en el Miss Universo, apoyando la marca de maquillaje. Y yo, no me jodas, Yami, o sea, tú no me puedes estar diciendo eso, tú me estás mamando gallo. No, te estoy hablando en serio, no sé qué. Bueno, tuve que cortar la llamada porque me puse a llorar, o sea, tuve que estacionarme, salí, agarré aire, porque, o sea, no lo creía. Yo me fui ese día con ese sentir de que, qué fino sería, pero nunca lo visualicé, decir, yo quiero, o te voy a jalar el brazo para que me lleves, ¿sabes? Se dio de una manera tan natural que fue lo que más amé en el proceso.
Y pues bueno, fui el primer fotógrafo venezolano en pisar el escenario del Miss Universo, el backstage, trabajar con las mujeres de diferentes países. Aún sin manejar el idioma del inglés, me pude desenvolver. O sea, fue una experiencia que me llenó poder sentir el estrés y el ajetreo tan grande con la que trabaja esa gente, porque todo se ve resumido en una noche final. Claro, pero el estrés de los 15 días, producción. cómo lo manejan, cómo van, el día de la preliminar en los camerinos, las mujeres gritando con la adrenalina que tienen. O sea, increíble, increíble. Estabas en tu salsa, No, yo estaba en mi salsa. O sea, decirte que yo no alguna vez me sentí cansado o no, o sea, estabas disfrutando al 100%. Adrenalina para acá y me iba para allá. O sea, yo estaba viviendo mi vaina al máximo. Y la enseñanza que me dejó todo eso es saber qué es eso, que muchas veces no te planteas algo en la vida, sino que a medida de que trabajas todos los días por eso, te llegan oportunidades como esas que yo pensaba que no me iban a llegar nunca. Y yo se lo decía, yo pensé que esta oportunidad me iba a llegar cuando yo estuviera más viejito, pero me llegó y la aproveché al máximo. Ok, ¿y qué ha significado? O sea, hoy en día, ¿qué significó esa experiencia para ti? Mira, para mí fue como mi tesis. Okay. Porque si trabajaba con concursos regionales aquí en mi país, con el nacional, que es claro. Miss Venezuela, que la que gana va a ese concurso, que es el máximo, wow, estar allí, o top, sea, ¿no? para mí es como que se dice una meta realizada, pues. Y eso, pues, obviamente ha dado más credibilidad en mi trabajo, ha hecho, pues, obviamente, hay personas que se han alejado, porque te quieren ver como que si eres alguien, y me lo han dicho, como una persona inalcanzable, porque pisé nada más ese escenario. Pero para mí eso son cosas banales. O sea, que una clienta te diga, verga, Manuel, me gustó trabajar contigo porque yo pensé que tú eras más altivo, o pensé que tú eras una persona exigente. Claro. Pero cuando conocen al verdadero Manuel, que ya pasó por todo lo que pasó, se quedan con una imagen bien bonita de mí, pues. Sí, bueno, eso suele pasar. En verdad la imagen que ven los demás es como un resumen de su propia personalidad, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, por eso sí, yo sí estoy dándole más importancia de un tiempo para acá a hablar un poquito más, a proyectos como este que te exponen un poquito más, porque bueno, quizás el otro pueda tener un poquito más de idea de cómo realmente tú eres, ¿no? A veces también hay otros que no le importan lo que podemos piensan, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahí hay un punto donde no es que no te importe completamente, porque como hablamos hace rato, en verdad también ahí se encuentra mucho aprendizaje, ¿no? Sí, exactamente. Todo ese tipo de comentarios. Exactamente. ¿Qué ha sido como lo más desafiante para mantenerte en un mundo como este, donde, como tú lo dijiste, has tenido ese contacto con el Miss Venezuela desde hace 7 años? ¿Qué sientes tú que ha sido lo más retador? Mira, yo siento que lo más retador para un artista en este medio, sea el cual sea en el medio de la belleza, es mantenerse, estar ligado a las nuevas tendencias que salgan. Ejemplo, ahorita yo creo que estamos cada segundo revisando redes para saber qué nuevas actualizaciones salieron con este tema de la inteligencia artificial, si lo usas, no lo usas, si lo tienes que utilizar porque literalmente te llega un cliente y te dice, mira, esto es lo que yo quiero. Claro. Tal vez no es con lo que tú trabajes, pero ahí hay un cliente en potencia. Si tú logras allí ese objetivo con eso, pues va a seguir trabajando contigo y te va a recomendar con otras personas. Entonces, el adaptarse a esas nuevas herramientas, y yo creo que es lo que a veces agota un poco. Yo hay momentos en donde me desaparezco, porque no quiero ver, como hay otros momentos donde me entro de lleno. O sea, me entro hasta tal punto que si tengo un trabajo por hacer, puedo correrlo de día si el cliente lo espera, y me meto de lleno a leer, a practicar para poder llegar y decir, cónchale, estoy manejando esta salsa. Claro, bueno, lo has hecho súper bien. Yo recuerdo que cuando estaba comenzando todo este tema de la inteligencia artificial, hablábamos de las herramientas, ¿no? Que las actualizaciones de Photoshop. Y hoy en día, bueno, ya no hay una, hay muchas herramientas para hacer no solamente ediciones de fotografía, sino también de video. Hoy ¿cómo te ha ido? O sea, ¿cómo sientes? Porque yo he visto lo último que has hecho y en verdad se ve súper bien. No, es chévere. También he tenido casos controversiales de otros colegas que hasta terminaron utilizando una foto mía y crearon una imagen siendo fotógrafos. Entonces,
hay que tener un poquito de cuidado con todo lo que se está usando, con todo lo que se está creando. Si para mí, ejemplo, me dices, la inteligencia artificial está llegando para quitar a los fotógrafos, pudiera decirte que sí y no. Porque en mi caso creo que estoy siendo parte de estos fotógrafos que están trabajando con su fotografía original para poder utilizar la herramienta de la inteligencia artificial como un agregado, como un poco más atractivo, ¿sabes? Entre ese juego que se puede hacer, llegar a un resultado. Porque si bien es cierto, en los tiempos de los pintores, llegó la cámara digital, pues reemplazó el trabajo de los pintores y después llegó el Photoshop y los fotógrafos, la mayoría pensaban que eso era algo del demonio, como está llegando ahorita la inteligencia, que también muchos también opinan lo mismo, que eso es algo del demonio, que no va, pero así como llegaron otros movimientos en el ámbito del arte que nosotros manejamos, también está llegando este movimiento, entonces siento que es adaptarnos. Un cliente me lo comentaba, no, pero es que un fotógrafo me dijo que manejar la inteligencia artificial, yo creo que es lo que está allí, lo que está de manera natural. Y yo le digo, sí, yo apruebo, porque yo antes de que saliera la inteligencia artificial, en cuanto a creando estas producciones de belleza, de Mises, mientras más elementos naturales y originales hubieran en el set, perfecto. Pero si a mí la máxima herramienta de edición Photoshop me está diciendo que están estas nuevas herramientas, ¿por qué yo las tengo que hacer a un lado? ¿Por qué yo me tengo que quedar nada más en el lineamiento de lo que yo quiero hacer nada más? Eso es cerrarme. Entonces yo me estoy abriendo al abanico y pruebo. No me voy a los excesos, pero sí pruebo y se lo presento al cliente y pues gracias a Dios ha gustado. Es un skill más que tú estás desarrollando. Pues. Exactamente. Yo estoy seguro que en algún momento muchos más van a seguir tu camino. Ya lo hacen. Hay otros que también siguen ese camino, ¿no? Porque bueno, si tú eres el referente, que es el que está haciendo la foto de Miss Venezuela, y hay otros obviamente que aspiran también a hacerlo, bueno, están siguiendo, están viendo lo que tú estás haciendo. Hay una generación grande que viene. Lo que me gusta de lo que tú estás haciendo, que me parece brutal, es que tú ya estás dejando un resultado brutal y lo que estás integrando es un poco esta herramienta que le está dando a este público específico, bueno, algo que es atractivo para ellos, porque en verdad en la narrativa de la fotografía lo que estás queriendo expresar allí es una emoción, ¿no? El concepto, en este caso, vi uno que hiciste como con agua y tal, bueno, porque el concepto lo ameritaba. Entonces, toda cosa que aporta al concepto, me parece que es que como, te lleve ese resultado final. Es como una cosita más que hayas hecho en Photoshop, una pepita que quitaste, ¿sabes? Como exactamente lo mismo. Así es. Como también amo y valoro por lo menos el trabajo que tú haces como fotógrafo, esa naturalidad, esa simplicidad esa simplicidad incluso para estos tiempos también nos está volviendo a llamar a eso. Si bien es cierto, estamos en una era donde la perfección ya llega un momento en que está aburriendo, la gente está empezando a querer ver la naturalidad, los pequeños errores que se vean naturales, que este movimiento de la perfección milenaria pues nos está haciendo perder, pues ya hay gente que quiere ver lo real. Sí, bueno, también va mucho como con el estilo de fotografía, con lo que tú conectas. O sea, hace poco me preguntaron cuál es la fotografía que más tú podrías decir que es lo que más te gusta. Y bueno, o sea, en verdad fue como una respuesta demasiado clara, es lo que me gusta y son las sesiones de fotos uno a uno, ¿sabes? Y si no es modelo, mejor. O sea, yo creo que cuando la persona entra en una conversación y de repente se da un retrato más emocional, por ejemplo, cuando son madre e hijo, madre e hija, ese tipo de retratos me los vacilo mucho. Porque es eso, hay una conversación previa, hay un sentimiento, esta persona te está entregando un momento de su vida para que tú se lo fotografíes. Entonces, bueno, es ahí donde me vacilo mucho esa conversación previa, ¿sabes? Claro, porque tú puedes crear, la persona que ya maneja ese tipo de herramientas y se crea una sesión de fotos en su teléfono y las publica, está sentado desde la comodidad de su casa y no vive esa experiencia. Entonces, qué bonito que nosotros como fotógrafos podamos permitir esa experiencia, que le hagamos vivir el proceso de creativo, cómo lo quieres, qué quieres, a través de referencias, imágenes que también guiamos al llegar aquí al estudio, que viva el trato, que ella siente ese nerviosismo. Pero qué chimbo es que lo hagas desde tu casa sentado en una silla
Y, ay, sí, bueno, sí, mi foto. Pero no, lo bonito de eso es esto. Claro, es la experiencia, La es la experiencia, vivencia. exacto. Cuando te Claro. entrego tus fotos y tú se las enseñas a tus amigos porque viste los videos y ellos ya vieron los videos detrás de cámara. Todo eso es lo que compite con la perfección de hoy en día y la inteligencia artificial, la conexión que aún nosotros tenemos. Sí, además que el público es bastante grande, o sea, en verdad el mundo está lleno de muchas personas que le interesa retratar sus momentos y hay otros que buscan esa naturalidad de ese momento, no valga la redundancia. Ahorita hay muchos trendy de que crear fotografías y de verdad me parece que los resultados son muy brutales, Sí. o sea, me gusta de verdad, me parece arrechísimo cómo tú con unos ciertos comandos puedas llegar a esto, ¿no? Que O ya esa pasa, comunidad, que ya claro. pasa, porque la nueva generación de chicos y chicas que vienen, en ejemplo el caso de tu hijo, cuando entra a la adolescencia, si sigue viendo este tipo de materiales, va a llegar un momento en que no cree en una imagen natural, Claro. en una imagen original. Y fíjate que incluso los mismos movimientos de inteligencia artificial que están llegando a la fotografía, como el caso de Road, que eran las de los yo vi ese, cascos. me parece que estaba Exacto, brutal. ellos jugaron a la naturalidad, Claro. porque las imágenes que crearon ellos, tú las ampliabas, se veía una piel que no estaba editada con separación de frecuencias o X o Total. Y, no, se veía. Hay otras personas que metieron las fotos llenas de FaceApp y las colocaron, Y obviamente ya. el resultado iba a ser de Claro. plástico. Pero sí otras personas que lo utilizaron y el resultado apuntaba a la naturalidad, siendo creado en un proceso de perfección inigualable, pues apostaron como a esa naturalidad. Y Claro, entonces es a bueno, lo que volvemos. Ese público es súper diverso, ¿no? El público que persigue la fotografía o estos momentos es demasiado diverso. Hay algunos que les encanta esta perfección porque buscan algo que es antinatural para ellos. O sea, Exacto. yo creo que más bien hay un tema psicológico interno, ¿no? Que hay que trabajar ahí. Nosotros como fotógrafos sabemos que, bueno, a veces las conversaciones se convierten en terapias, pues. Y no, literal. Y al final, bueno, es chévere porque de algún u otro modo estás esforzándote a través de tu profesión, de tu oficio, para que esta persona se vaya con una perspectiva diferente de ella, ¿no? O sea, tú le estás demostrando con tus herramientas cómo ella se puede ver sin necesidad de buscar o perseguir estos estándares de perfección. Hay algunas otras que todavía con la foto retocada quieren todavía meterle Más. otro poquito más. Pero como te digo, yo creo que esto ya es un tema médico. Sí, eso es un tema personal de Sí, cada es un tema persona. Para médico. nosotros yo creo que la responsabilidad como fotógrafos es que le hagamos entender al cliente de que tenemos un poder, pero que no podemos ir a una perfección que no existe. Ya eso no depende de nosotros. Te podemos ayudar, te podemos colaborar, Claro. o si nos estás pagando, pues podemos cumplir lo que tú quieras, pero no de manera excesiva. ¿Y cómo te sientes en ese momento si el cliente específicamente eso es lo que quiere? Incómodo. O sea, A porque veces- claro, a veces me sentí yo puedo incómodo. lograr, o sea, digamos en tu caso, que mira, yo puedo lograrte esta foto perfectamente, porque si te Exacto. está buscando es porque tú lo puedes hacer. Exacto. Pero ¿cómo sientes tú este plus que quiere esta persona? ¿Cómo lo vives en ese sentido de Mira, tener que llegar que me más llegue allá? un cliente, ejemplo, que quiere exceso de face-up, que quiere ese tipo de cosas, me ponen incómodo, porque no es el deber ser. O sea, las horas que tú pasaste dedicándole a tus procesos de aprender a editar, de postproducción, vengan empañados por un filtro creado en un teléfono, wow, es un poco Pero también es fuerte. un servicio, ¿no? Porque si, digamos, en esta persona hay un intercambio, ¿no? Hay un intercambio, ella te está pagando, hay un presupuesto que ella está cancelando para que tú le hagas tal cosa. Es un servicio. Claro. También me he sentido incómodo en algunos momentos como ese, pero es un servicio. Entonces hay que Exactamente. saber... Es como lo que te hablaba al principio. Tal vez algún cliente que te pida una locura y de repente tú dices, verga, no lo puedo hacer, pero a lo mejor te arriesgas y lo haces y pues bueno, ahí tienes un cliente en potencia. También me ha pasado que me ha tocado manejar ese programa de FaceApp, poder saber el antes y el después, qué es lo que hace, ¿sabes? Irme en ese antes y ese después porque te ofrece como el antes y el después directo de lo que estás haciendo. Ok. Y pues lo implemento en la edición. Bueno, tú quieres unos ojos así, chévere. Tú quieres unos labios así, pues bueno, vamos a tratar de hacerlo porque esta es la técnica que aplica el programa del teléfono. Y yo lo puedo hacer porque si manejo la técnica de edición en el programa Photoshop, lo puedo implementar. Y me ha pasado
y he podido cumplir con ese reto. Chévere. En ese contexto, ¿qué cosa tú no estás dispuesta a negociar hoy en día? Wow, no me había preguntado eso. Pero yo creo es hacer algún tipo de trabajo que no me identifique. Okay. Creo que sería eso. O sea, que te impongan, que te digan, mira, tiene que ser así exacto, dicho tal cual como lo veo en la referencia. Chévere, pueden haber imágenes y referencias que el cliente pueda tener, pero hacértelo exactamente igual con el color y todo lo demás a una referencia, a una foto que ya está en internet y que todo el mundo lo ha visto, Claro. parte de mi proceso creativo, cuando un cliente viene a trabajar conmigo, es lo que también hago entenderle. Tú puedes tener tus referencias, pero no te las voy a hacer igual. Yo puedo utilizar eso para inspirarme. Claro. Y podemos cambiar color, podemos cambiar cabello, X o Y, pero que te lo voy a hacer igual, no. Porque si tú me estás pagando a mí para buscar una experiencia, vivir una experiencia y tener un material diferente, porque yo te tengo que hacer eso netamente igual. Sí. Claro, puede depender de una marca que necesite eso específicamente. Pero cuando es una sesión de persona a persona, le hago entender eso al cliente para que pueda tener un material diferente y nuevo. Claro. Sí, y mostrárselo, ¿no? Darle como prueba. O sea, mira, sí te ves bien. Exacto. Y que a veces ya se quedan sorprendidas. Se quedan sorprendidas. Pero literal, mira, si yo te mostré esto y mira lo que se logró. Están llenas de muchas expectativas. Entonces le digo, eso es parte del proceso creativo que se vive. Claro, y la dirección, ¿no? Cómo toca ayudarla. Y que cada cliente tiene como su código. O sea, tú no le puedes decir a una mujer que es simple y elegante decirle vamos a hacer cosas estrafalarias porque no es su salsa, no es su movimiento. Ya cuando el cliente te viene a ver y tú la ves por imágenes, por fotos, por videos, ya tú captas más o menos la esencia que puede ser ese cliente. Y es lo que le haces a entender a través de las referencias o imágenes que puedas utilizar para poder llegar a la inspiración. Y también con un trabajo que tú haces que tiene una estética, bueno, ya tú sabes, si tú me estás contratando, si te está contratando, ya sabes más o menos por dónde van a ir los resultados. Exactamente. ¿no? Entonces, bueno, es ahí donde uno, esos son los clientes. Y no te he dicho, perfectamente no te puedo decir que todos mis 4.000, 5.000, 10.000 trabajos, todos han sido perfectos porque siempre te consigues con clientes que te hacen bajar. Y siempre hay un espacio para mejorar. Exactamente, como hay de los 3 cambios que se hagan, 4 cambios que se hagan, hay unos que no gusta y el cliente no lo ve nunca jamás en su vida. Pero eso no depende de ti, depende también del tipo de persona, cómo lo tomes, si en ese momento se sentía bonito, no se sentía bonita, lo quiso, no lo quiso y no lo quiere ver más en su vida. Ya eso no depende de ti. Tú como profesional, tú lo creaste, lo elaboraste y lo llevaste en físico junto con ella, pero ya como tú lo aceptes y lo tomes, ya eso no depende de ti. Exactamente. Hermano, ¿tú sientes de alguna manera que ya tú llegaste a tu lugar o sientes que hay todavía más para evolucionar? ¿Cuáles son esas vistas que tienes tú a futuro? Mira, yo lo hablaba hace días con un amigo que hoy en día cualquier persona ya se quiere creer un profesional, cualquier persona ya se quiere creer un filmmaker, un fotógrafo, un maquillador, un estilista, un diseñador, porque hace algo mínimo de eso. Yo, desde que yo empecé en esto, me he preparado, me he esforzado por ir siempre como que, bueno, salió esta iluminación, vamos a probarla. Salió esto, vamos a probarla a ver qué tal. Indago, busco, lo practico, me muevo. Pero no, hoy en día estos chamos quieren como que todo rápido, ya se quieren llamar, ya se quieren ser. Y fíjate, tú me preguntas, en mis 12 años que yo llevo trabajando, a mí hay a veces que yo puedo llegar en un lugar y la persona me dice, fotógrafo profesional. Y yo, estoy como que, cónchale, porque para mí la responsabilidad de ser un fotógrafo profesional abarca tantas cosas que todavía estamos en esa continuidad de poder crecer y llamarnos fotógrafos profesional. ¿Me entiendes? Es una responsabilidad que tú le digas a una persona, lo llames cineasta, pero no es por denigrar, está comenzando, te grabe con el teléfono, yo digo, wow, la palabra cineasta o la palabra fotógrafo profesional enmarca tanto y engloba tanto que yo digo, no se le puede decir cualquiera ese eso. Otro adjetivo de profesional encierra demasiadas cosas. Exactamente. Responsabilidad. Que es como el arquitecto, el que está estudiando arquitecto y ve a un arquitecto que en su vida lo admira como lo hace, y esa persona sabe que para llamarse ese arquitecto ha pasado por tantas cosas para poderse llamar arquitecto. O sea, tienes que haber construido algunas cuantas cosas. Exactamente, y todo eso tiene su tiempo. Entonces, sí, tal vez habrán personas que los consigan en menos años, pero yo soy partidario de que año a año es que se va construyendo eso. Claro, bueno, es parte del aprendizaje hasta esas personas
que se auto llaman profesionales. Exacto. En verdad, bueno, yo... Que ojo, no se les juzga. No, No yo se les no me juzga siento, porque- yo no me siento con la autoridad de poder decir quién podría ser o no profesional. Yo creo que el trabajo es quien termina diciendo... Y habla por sí solo. Y habla por eso, ¿no? Bueno, hermano, en verdad ha sido un placerzazo, man, que hayas venido. Vale. Gracias por venir. Bueno, espero que vuelvas a venir en algún otro momento. Sí, Esto vale. de verdad es un proyecto que están haciendo para que personas como tú y todos los que siguen este trabajo de la fotografía como tal en Venezuela, que me parece que está en un momento de crecimiento importante. Y bueno, y hay que tomar más responsabilidad sobre Así eso, hay que es. tomar parte Ser muy sobre eso. responsable. Creo que eso es lo importante, creo que lo estás haciendo. Tú eres una persona, oye, que trabaja desde los valores. Y bueno, creo que eso ya es parte importante de todo el camino, ¿no? Cuando uno trabaja desde allí. Exacto. Creo que lo demás, bueno, es técnico, es personal, viene por añadidura, o sea, exacto. ya es como la forma, el color, la cosa, ¿no? Es como la alegoría que tú le quieras dar. Tu estilo. Exactamente, sí, creando tu estilo, que también es algo que se da con el proceso, con el camino. Bueno, hermano, si quieres dejar algún mensajito para la cámara. No, bueno, súper agradecido obviamente con ustedes de poder hablar de estos temas, de poder darme también a conocer a través de esta ventana, porque también tienes un público que quiere conocer, que quiere saber, y pues bueno, poder hablar un poquito yo de mi experiencia en cuanto a lo que me dedico, pues también es súper importante, y creo que el consejo más grande que pudiera decirle a los chicos que quieren en algún futuro dedicarse a esto es saber que todo tiene una línea, y esa línea hay que estudiarla, hay que prepararse, hay que saber que lo que tú vas a hacer en ese momento de plasmar la belleza de una mujer, tienes un equipo atrás que tienes que hacer resaltar, maquilladores, diseñadores, organización, y está en ti esa responsabilidad. Si te fallas a eso, echas a perder el trabajo de muchas personas. Entonces es un trabajo de mucha responsabilidad. Muchas personas lo ven como, ay, bueno, no, una foto de concurso, cualquiera la hacen. Pero yo a través del tiempo he visto que es un trabajo que conlleva mucha responsabilidad. Como cualquier otro trabajo en un plano laboral, lleva responsabilidad. Pero esta tiene su carga responsable Tiene lo bien suyo. alta. Claro que sí, es así. Gracias, hermano, por estar acá. Gracias, hermano. De pana. Todo Qué fino. fino que viniste.